sea, imagínate que yo hace unos años vi un video, precisamente, de un señor que se llama Mark Cuban, que es un empresario estadounidense y que es De los que conocido, participan en Shark Tank. exactamente, que es conocido entre otras cosas porque es uno de los tiburones, pero además es uno de los dueños, es el dueño, perdón, de los Mavericks del equipo de baloncesto. Los Mavericks creo que son de Dallas, si no estoy mal, en todo caso Creo. y es un tipo muy conocido, y es un tipo al que, digamos, para decirlo muy castizamente, no tiene pelos en la lengua. Y yo me acuerdo mucho de un video en el que el tipo dijo, este señor, perdón, este genio de las finanzas dijo, multimillonario, dijo, la persona que esté pensando en volverse empresario, en crear una empresa, en emprender, en crear una empresa, financiándose con deuda, es un idiota. Así lo dijo el hombre. Yo estoy citando, no son mis palabras, pero la persona que esté... Yo me río porque es que nuestra café audiencia ya me conoce. Y entonces saben más o menos yo qué opino de la deuda. Entonces eso dijo Mark Cuban, que digamos, sabe porque pues le ha ido más o menos bien al muchacho. Sí, más o menos bien, el hombre se defiende, está Sí, más o menos tranquilo. entonces tú que, pues obviamente eso es simplemente para introducir este tema y es para presentar el tema y pues para hacer la introducción al tema. Y es, ¿tú qué opinas de eso? ¿Uno cómo debe financiar un negocio? ¿Cuáles son las opciones que tiene y Entonces, cuáles son las que tú aconsejas? todo depende de, típicamente, cualquier cosa que nos preguntan a los financistas o a los economistas, uno lo primero que contesta es depende. Nos preguntan la hora, depende, ¿para dónde vas? No, eso no depende, pero no sé, nos enseñamos a contestar depende. Y sí depende, ojo. ¿De qué es de lo primero que depende? De la edad que tenga la empresa. Si la empresa es bebé, si la empresa está recién fundada, si es apenas un proyecto, porque de pronto la empresa existe pero en el papel o de pronto no existe ni en el papel todavía, es una idea de un emprendedor, como dices tú, que quiere empezar con su negocio, pues lo que dice Mark Cuban, con deuda, tal vez no. ¿Listos? Por dos razones. La primera, porque es muy probable que nadie le preste. Bancos por lo menos no le prestan plata. Si no tienen historia crediticia, como empresa, no le prestan plata a la empresa. Otra cosa son los socios. Ojo. Entonces, si tú y yo decidimos asociarnos y montar una empresa, entonces el banco va a decir, listo, ustedes crearon Álvarez y Páez asociados, lo estoy poniendo en orden alfabético, no es por nada más. Y por orden además de las mujeres primero. Y entonces, no, mentiras. Y listo, ustedes crearon Álvarez y Páez asociados y van a ofrecer X servicios o X productos, lo que sea, la empresa ya existe, ya la tenemos constituida en Cámara de Comercio y toda la cosa, tenemos unos proyectos que se ven interesantísimos, pero esa empresa no tiene historia, esa empresa es un bebé, otra vez. Y entonces no tiene historia, no tiene ingresos que ya se conozcan, no tiene de pronto muchos activos, que ya de eso hemos hablado en cafés pasados, de la estructura de los estados financieros y ya conocemos qué son los ingresos, qué son los activos, qué son los pasivos, qué eso sería la deuda. En fin, esa empresa de verdad está muy chiquita para prestarle plata, no la conocemos además, entonces lo que el banco sí puede decir es, ojo, yo le puedo prestar a usted, César, o a usted, Isabel, o a los dos, pero es a usted como persona natural. Usted es el que me firma y respalda con su patrimonio esa deuda. Que usted coja esa plata para invertírsela a la empresa, usted verá. Si a la empresa le va bien, buenísimo, porque va a tener cómo pagar la deuda y además le va a quedar a usted su rentabilidad como socio y la empresa va a crecer y todo, pero el riesgo es altísimo, porque otra vez, acabamos de fundar la empresa, tenemos las perspectivas y muchas veces fundadas en la ilusión de cómo nos va a ir y de que esto va a funcionar y que va a ser un éxito rotundo y que en 6 meses ya, mejor dicho, somos un unicornio. Ahorita hablamos de lo que son los unicornios. Y los unicornios a nivel de finanzas, ¿no? Porque los unicornios por el otro lado, como de Harry Potter, son muy diferentes. Y entonces, pues sí, el banco nos dice, yo a ustedes como socios puede que sí les preste, ustedes verán qué hacen con la plata, pero si nosotros aceptamos hacer eso y decimos, listo, présteme, señor banco, la plata y yo lo que le voy a hacer es meterle esta plata a mi negocio, el riesgo que corremos de verdad es muy alto.
¿Listos? Y entonces, ¿qué pasaría, Cecitar? Suponte que el negocio no nos sale, no nos funciona y tú te endeudaste. Vamos a poner lo que el que se endeudó eres tú, porque a mí de verdad la deuda poco, gracias a los bancos en los que trabajo. Eh, ¿Tú qué harías si te endeudaste? Ponle en 20 millones de pesos en el banco o más, depende del tamaño del negocio, y el negocio no funciona. No, pues le toca a uno pagar del bolsillo de uno, quién sabe cómo, no, pues por cumplir su obligación. Pero es que además yo creo que, ahí sí me acuerdo de mis 6 semestres de finanzas, Isa, y es que yo creo que además el hecho de financiar una empresa con deuda le agrega un costo al funcionamiento de la empresa, que es el costo financiero, ¿o no? Es decir, si uno tiene otra fuente, que me imagino que también vas a hablar de eso en un ratito, si uno tuviera otra fuente de financiamiento, pues los costos son menores porque no está uno pagando los intereses de la deuda. De acuerdo. Entonces, igual, hace unos cafés hablábamos de la estructura del estado de resultados y hablábamos de ingresos, costos, gastos y luego los gastos financieros. Esos costos a los que tú te refieres van ahí. Y entonces, si todavía no estamos generando ingreso, lo que muy seguramente sí vamos a empezar a generar son costos y gastos. Y entonces, si contratamos gente, si arrendamos un local o una oficina, si contratamos un sitio web que sostiene sus propios costos también, costos y gastos sí vamos a ir a empezar generando. Y muy seguramente, además, si tú y yo vamos a estar trabajándole al negocio, pues vamos a decir, yo quiero tener sueldo. Y entonces pongámonos un sueldo también porque yo necesito Sí, algo eso de sí es ingresos. así. Sí, en eso ¿Ah? sí. No, sí, sí. ¿Sí? ¿Quieres sueldo? Sí, Ah, bueno, sí, sí, para lo de eso sí. Ah, bueno. sí. Y entonces, claro, le vamos metiendo gastos y costos a la empresa y si además le metemos deuda a una empresa tan joven, tan nueva, pues le estamos metiendo un gasto que al final es un costo fijo adicional, que es hay que pagarle intereses a esa deuda también. Si la deuda es de la empresa, queda en cabeza de la empresa, los gastos son de la empresa y todo. Pero ¿qué puede pasar? Lo que decíamos ahorita, que como no le prestaron a la empresa porque es muy joven, porque no la conoce el banco, porque no tiene historia crediticia, porque no tiene historia financiera de ningún estilo, y nos prestó a nosotros, nosotros decimos, listo, una de dos, o yo le invierto esa plata a la empresa como socio y ese es mi aporte de capital, ahí yo estoy corriendo un riesgo bárbaro, o nosotros, pues si lo hacemos así, porque como aporte de capital, la empresa no tiene ninguna obligación de devolvernos esa plata en una fecha futura determinada. Pero si nosotros lo que decimos o lo que yo digo es, voy a prestarle esta plata a la empresa, le aparece ya un pasivo a la empresa, que no es con banco, sino con los socios. Y entonces cuenta por pagar a socios. Isabel Álvarez, X plata. La que sea César Páez, X plata. Y entonces, lo que estamos diciendo ahí es, yo sí confío, pero no confío en que al negocio le va a ir bien. Como que sí, pero como que no. Porque yo sí me endeudé para meterle plata a la empresa, pero no la invertí en la empresa como capital, en el patrimonio, sino que se la estoy prestando a la empresa para que la empresa después me la devuelva. Es posible que yo no le cobre intereses por eso a la empresa, pero yo debería. Si el banco me va a cobrar intereses, pues yo debería cobrarle esos intereses a la empresa también. Y si no, pues hace parte como del monto del capital total que le presté a la empresa. Por cualquiera de los dos lados, estoy corriendo un riesgo bárbaro. Y hay formas menos riesgosas de financiar la empresa. Pues además porque si uno como persona natural es la que se va a endeudar, muy posiblemente uno se va a endeudar, me imagino yo, con unas tasas de interés altas que son las de consumo, ¿no? O sea, el crédito al que más fácil acceso tiene uno es un crédito de consumo. Sí, O, o peor todavía, el de libre inversión. uy, ay, ay, ay. O no sé, o uno puede hacer locuras, pues locuras digo porque el riesgo es alto. Uno podría, por ejemplo, hipotecar, si uno tiene un apartamento, una casa, uno la puede hipotecar, los intereses evidentemente, de esto también hablaste tú, los intereses evidentemente son más bajos, pero también pues está uno poniendo en peligro su patrimonio y el de su familia si uno tiene familia, Sí, ¿no? así es. Pues no veo que sea por ahí, pero si no es por ahí, entonces ¿por dónde? ¿Cómo hacen? Entonces, ¿por dónde? Entonces volvemos al depende. Si la empresa es muy joven, con deuda, mejor no. Y si queremos deuda bancaria en cabeza de la empresa, más o menos definitivamente no. El banco no nos va a prestar la plata. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a montar negocio es que los primeros financiadores de ese negocio van a ser los socios, vamos a ser sus socios.
Y puede que ese negocio al principio no requiera mucha inversión, no requiera capital. Yo veo con bastante frecuencia en redes sociales 20 ideas de negocio que puedes montar sin ni un peso o sin ni un dólar, pues depende de dónde venga la idea. Y sí, pero en algún momento hay que invertirle al negocio, hay que, si uno dice, no, si es que no necesito oficina, no necesito contratar a nadie, yo puedo hacer todo solo, listo, pero por lo menos una paginita web habrá que abrirle y eso ya tiene un costo. Si la queremos constituir como sociedad, hay que hacer unos trámites legales y eso tiene un costo. Ahí empieza uno a ponerle plática al negocio. Entonces sí hay que pensar en que hay que tener un capitalito para empezar. ¿Se puede desde cero? Sí, pero yo no conozco tantos casos de negocios de éxito que hayan empezado sin nadita de plata y hayan crecido y funcionado bien. Entonces hay que empezar con capital de los socios. Vuelvo al ejemplo de si la empresa es bebé, pues a un bebé, ¿quién lo financia? Los papás. ¿Listo? Esa empresa es hija de sus socios, de quien tuvo la idea o quienes tuvieron la idea de negocio y lo quieren sacar adelante. Entonces, primera fuente de financiación seríamos los socios o serían los socios de esa empresa. Pero, pues es que pretender también que uno tenga toda la plata y ahorrar y ahorrar y ahorrar y aplazar la idea de montar mi propia empresa y mi negocio hasta el día que tenga la plata completa para hacerlo, pues también puede ser difícil. Entonces ahí podemos acudir a otras fuentes de financiación que pueden provenir de, por ejemplo, fondos de capital privado o de inversionistas ángeles o de recursos vía, por ejemplo, en Colombia, el Fondo Emprender, que lo administra en territorio, lo que antes era FONADE, y que son recursos públicos. O a través, por ejemplo, creo que es la Cámara de Comercio, la que administra Innova, no sé, tú me corregirás, creo que es la Creo que Cámara sí, de... es la Cámara, sí, creo que sí es, sí. Y ese fondo Emprender también en algún tiempo lo manejó el SENA, no sé si todavía. Sí, ahí interviene el SENA, eso es el SENA y en territorio que antes era FONADE. Y entonces, estas entidades, digamos, sea fondo de capital privado, fondo de capital de riesgo también, inversionistas ángeles, estos fondos como financiados con recursos públicos también, buscan ideas de negocio que estén en etapas muy tempranas, puede ser de verdad literalmente la idea, o que ya tenemos constituida la empresa, pero no hemos empezado a invertir, o que lleva muy poquito tiempo de haber empezado. Y entonces, lo que hacemos ahí es aplicar a esos recursos, mostrarles un plan de negocios. Hay que tener armado un plan de negocios robusto, en el que debemos tener un estudio de mercado, en el que debemos tener un estudio técnico que nos dice cómo vamos a producir el servicio o el bien que vamos a ofrecer, un estudio financiero que soporte proyecciones y costos y gastos y todas esas cosas. Eh, Podemos tener debemos tener otras cosas desde el punto de vista legal y administrativo. También, si es un proyecto con impacto ambiental positivo o negativo, hay que presentar eso también en el plan de negocios. Y entonces esta gente lo analiza y hay unos de estos fondos que tienen como destino general, o sea, pueden invertirle a cualquier tipo de negocio, pero hay otros que lo que dicen es como, no, 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 espere, a mí me gustan los proyectos de tecnología y entonces yo quiero invertirle si lo suyo tiene una base tecnológica importante. En el caso de Fondo Emprender, una parte muy fuerte de la inversión de ellos se va a jóvenes recién graduados de universidad o terminando universidad, que tengan sus ideas de negocio y todo, pues para también promocionar la generación de empleo y demás. Entonces uno puede aplicar a ese tipo de fondos y recibir de ahí recursos. Para cosas muy también de base tecnológica, existen también plataformas internacionales. Y entonces uno pone ahí su idea de negocio con un demo de, mire, esto es lo que haría, por ejemplo, videojuegos, para eso se usa muchísimo. Y entonces una plataforma como Kickstarter te permite subir ahí tu idea de negocio, promocionarla frente a una gran cantidad de inversionistas que no necesariamente son grandes, pueden ser chiquitos, podemos ser tú y yo. Y entramos y vemos y decimos, oiga, este jueguito se ve como interesante y me gusta y todo, o esta otra cosa que van a sacar, y yo le inverto 100,000 pesitos. Y a cambio de esos 100,000 pesitos me pueden otorgar, no sé, el beneficio de un mes gratis cuando ya esté el producto al aire o cosas de ese estilo. Oye, Melissa, pero de esas plataformas que yo por un proyecto en el que estuve metido hasta hace poco, estuvimos explorando la posibilidad de financiarnos con Uh -huh. ese sistema que es crowdfunding, que tú también habías hablado ya de crowdfunding, yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Y por aquí Ámbar en el chat está preguntando por el crowdfunding y ya le vamos a resolver la Eso. duda.
Pero yo te cuento mi experiencia reciente con el crowdfunding Dale, de bienvenida a la experiencia Kickstarter, y reciente. hay varias. Kickstarter es la más conocida, por supuesto, pero hay varias. Es un rollo traer la plata. Colombia en esto, yo creo que es, y eso lo sé por mi otro interés profesional, que ¿Por es tu otro yo? el estudio del narcotráfico. Iba a decir que mi otro interés profesional es el narcotráfico, pero de pronto se malinterpreta. Sí, cuidado, cuidado. Mi otro interés profesional es el estudio del narcotráfico, y sobre eso pues ha sido mi trabajo académico de los últimos años. Yo creo que es un costo, un costo de tener un país que está tan metido en el narcotráfico. Aquí hay muchas trabas para traer plata del exterior, y esas plataformas de crowdfunding desde hace años están digamos, están, no sé cómo decirlo, clasificadas de crowdfunding en el exterior. Sí. Es diferente porque hay unas colombianas. Y ahorita Pero vamos a mencionar una que mencionan por aquí en el chat y que funciona divinamente. las que están afuera, como Kickstarter, para el Estado colombiano desde hace años, están identificadas como muy riesgosas para lavado de dinero o para traer plata procedente de narcotráfico, entonces tienen todas las trabas del mundo y es muy difícil. No es imposible, cuidado, no es imposible, porque uno puede encontrar las maneras de hacerlo legalmente, de nuevo, legalmente, pero es bien enredado. Otra historia es las de aquí. Sí, 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 sí. Entonces, vamos de una vez con la pregunta de Ámbar. Dice, ¿cuál es la diferencia entre capital o los fondos de capital privado y el crowdfunding? El crowdfunding, como su nombre lo dice, viene de crowd, o sea, una multitud, y funding, que fondea, que pone en la plata. Guardadas proporciones y haciendo esto el ejemplo así a lo Banana Republic, eso es hacer una vaca. Es hacer una vaca entre mucha gente para poner los recursos que necesita alguien. De hecho, tenemos una plataforma muy conocida en Colombia que se llama Paqui, y precisamente el nombre viene de hacer una vaca. Y ahí se han financiado desde campañas políticas como la de Humberto de la Calle para la presidencia y de Carlos Fernando Galán a la alcaldía, Sí, sí. hasta medios de comunicación como el noticiero, ahora Noticias se me Uno. olvidó el nombre, Noticias Uno, gracias, Noticias Uno, y que ha la sido plataforma de los Danieles también. exactamente. Esos dos son los que más plata han recaudado por ello, por Baki, porque además en Baki hay, no es solamente eso, pero digamos que hay una línea más de apoyar causas, digámoslo así, ¿no? De Sí, apoyar sí, 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 o sea, no es no solamente es, no es como este, como inversión de esperando una retribución, digamos. Uno como inversionista no espera una retribución, sino que no aporta a una causa. sí, 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 o sea, también va un poco el sentimiento y el corazón ahí metido en la cosa. Dentro de esas plataformas que son de crowdfunding, está también la de la bolsa de valores que mencionaba María Camila en el chat. Ascenso se llama esa plataforma y ha sido un éxito rotundo también esa plataforma. Y cualquier persona, tú, yo, cualquiera de los que nos están viendo, puede entrar a la página de Ascenso, ver qué empresas están solicitando recursos, cuáles son sus proyectos y todo. Eso tiene el respaldo además de la Bolsa de Valores de Colombia. Y ha sido un éxito rotundo para muchas empresas o que ya están constituidas y llevan años y necesitan recursos para crecer, o que están empezando y necesitan los recursos precisamente para fortalecerse. Entonces, el crowdfunding es eso, una gran cantidad de gente poniendo los recursos. En los fondos de capital privado lo que hay es unos inversionistas muy grandes detrás, que generalmente no son mucha gente. Entonces podemos pensar en Mark Cuban, que tú lo mencionabas hace un ratico, como un fondo de capital privado, él como inversionista entrando a ponerle recursos a la empresa. Es lo que hacen todos los modelos de negocio, quiero decir, que participan en Shark Tank. Y entonces ellos llegan es buscando las inversiones de esos tiburones de los negocios, pues, que están evaluando las ideas de negocio. Entonces, el fondo de capital privado es o muy poquitas personas que reunieron sus recursos para que alguien los administre, por eso es un fondo y es capital privado, o una persona con muchos recursos que quiere apoyar diferentes ideas de negocio. De eso hay otro que es muy conocido también, ahorita se me va el nombre, lo peor de todo, que tiene su propia serie de televisión y todo, que se llama El Socio. Y es un señor con muchos recursos que hizo hasta eso su propia serie de televisión contando que va e invierte en negocios que están, por ejemplo, en problemas o que necesitan crecer. Y él se mete como socio con su propio capital, arriesgando su patrimonio personal para ayudar a esos negocios a crecer. Entonces, si la empresa es muy joven
o relativamente joven otra vez, deuda mejor no, podíamos, pues en principio son los socios los que tienen que estar dispuestos a ponerle recursos y a correr, y al riesgo que implica además poner esos recursos y por todavía si vienen de deuda en cabeza de los socios. O se puede buscar este tipo de financiaciones vía crowdfunding, vía fondos de capital privado, inversionistas ángeles, que los llamamos ángeles porque uno rara vez sabe quién fue. O sea, esto llega como una cosa anónima. Ahí, y ya que lo mencionabas, gracias, toca tener cuidado también con el lavado de activos, porque que se le aparezca a uno la Virgen de Chiquinquirá, que ha estado tan de moda últimamente, o que se le aparezca un ángel ahí sí, de verdad, literalmente, y con todo el respeto que me merecen todos los católicos muy juiciosos de nuestro país y del planeta, pues eso como raro. Y entonces que tú tengas tu idea de negocio y se aparezca alguien y te diga, sí, tome, aquí está toda la plata que usted necesita y no hay ningún problema y me paga cuando pueda y es que yo creo mucho en su idea de negocio y todo. Hay que conocer también bien quién es el que le está poniendo a uno los recursos. Sí, porque hay inversionistas ángeles y inversionistas diablos también. Sí, literal, literal, que no son precisamente tan ángeles. Dice por aquí Fernando Esteban en el chat que los recursos de cofinanciación estatal de proyectos como Capital Semilla, de hecho el Fondo Emprender es Capital Semilla, ya vamos a decir qué es eso. Cultura de Parque Soft, Innova, que era el otro que les mencionaba. Ahora con esto de la economía naranja, pues muchos proyectos y muchos recursos se están yendo por ese lado. Y lo del Capital Semilla, más o menos su nombre lo dice, es una semilla, están sembrando para que algo crezca. El fondo Emprender, si uno se porta juicioso, recibe los recursos del fondo. Y tú le dijiste, mire, es que esta es mi idea de negocio, yo voy a invertir esa plata en esto y con eso voy a contratar tal gente y a comprar tal maquinaria y a producir tales cosas. Si tú cumples con esas cosas y unos indicadores financieros y demás, esa plata que te prestaron inicialmente se vuelve capital semilla. Y capital semilla es, te la dejaron allá sembradita para que tu negocio crezca y nunca la vas a tener que pagar, te la regalan. Entonces, esa puede ser una alternativa de financiación muy interesante también si tu negocio es muy joven. ¿Listo? Otra cosa, y de ahí él depende, es cuando la empresa ya lleva varios añitos en el mercado. Ya no es tan jovencita, tan bebé. Ya tiene historia crediticia, ya tiene estados financieros, ya tiene historia financiera, ya podemos ver varios años de ventas, varios años de activos, de, bueno, cómo se ha comportado. Vía deuda, los primeros que empiezan a confiar en la empresa son los proveedores. Nos dan plazo. Entonces, tú le dices, montas tu negocio, pensemos en el negocio más sencillo que se me ocurre ahorita, una tienda de barrio. Abres tu tiendita, empiezas con cositas relativamente poquitas y sencillas, y de repente llega el recorredor de ese barrio de algún proveedor como Ramo, Alpina, Bimbo, bueno, el que sea, y ve que abrieron una tiendita nueva y se acerca y te dice, oiga, ¿usted quiere vender productos de los nuestros aquí? O yo le veo que usted tiene ahí en su vitrina productos de los nuestros, yo soy el encargado comercial de esta zona, le dejo producto y todo, no sé qué. Si uno se porta bien, los proveedores son los primeros que le empiezan a dar plazo. Y con ese plazo empiezas a hacer historia crediticia. Y la historia crediticia, que tú la conoces muy bien, es importantísima para que nos presten plata. Claro, porque si uno no tiene, si uno no ha pasado, digamos, por el sistema financiero, pues no saben uno si es una buena paga o mala paga, y ¿no? Pues que es el principio básico. Claro, si no te conocen, no te prestan. Es un principio muy básico. O sea, eso es como si cualquier persona en la calle se te acerca y te dice, oiga, me presta 300.000 pesos que es que necesito pagar allí una cosa. Si tú nunca lo has visto, ¿Usted quién es? Lo primero que sí, pregunta uno, ¿usted quién es? claro, ¿usted quién es? ¿Y por qué me viene a pedir plata prestada? No, mire que es que yo soy tal persona y se presenta y te dice, es que mire, yo soy Pepito Pérez y vivo allí a 2 cuadras y no sé qué, y tengo un negocito de tal cosa. Y tú como, igual se queda uno pensando como, pero sí, igual yo no lo conozco. O sea, Y no. Pero si uno ha tenido historia crediticia, pues de eso también, creo que tú también has hablado de eso, de ¿de historia, qué? de historia crediticia. Creo que Sí, también has claro, hablado de eso. claro, claro. Entonces, Que no si es ya solamente empezamos, muy ¿cómo importante. dices? Que no es solamente con entidades financieras, con bancos, vamos a decir. Ah, no, 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 no. Entonces, para allá vamos. Los primeros que confían en ti y te dan plazo son los proveedores.
Y resulta que los proveedores se vuelven tu primera referencia comercial, porque una cosa son las referencias personales en el caso de las personas, en el caso de las empresas hablamos de referencias comerciales. Y entonces la referencia comercial es alguien a quien tú puedes llamar y preguntarle, oiga, Isabel paga a tiempo, Isabel es juiciosita, usted le ha dado plazo para pagar, y cuando le ha dado plazo, ella sí cumple, y usted qué tanto plazo le ha dado, un día, 2 días, un mes, 2 meses, y cuánta plata ella le ha quedado debiendo, porque una cosa es un placito de 30 días para pagar 300.000 pesos y otra cosa es un plazo de 30 días para pagar 30 millones de pesos. Entonces, esas referencias comerciales se vuelven fundamentales en el momento que queramos acudir a crédito con los bancos. Entonces, vía deuda, los primeros serían los proveedores. Y hay que cuidarlos mucho, hay que ser juiciosos también con los proveedores, no solamente para que nos sigan vendiendo producto, obviamente, y que nuestra relación comercial se fortalezca y crezca, sino para que cuando los llamen a preguntarnos cómo nos portamos, pues den buenas referencias, ¿no? Habernos portado bien. Y entonces, teniendo la referencia de los proveedores, podemos ya ir al banco. Y entonces ahí sí el banco nos va a decir, bueno, ¿usted para qué es que quiere la plata? Lo primero que nos va a preguntar el banco en una solicitud de crédito es destino de los recursos. En pocas palabras, ¿para qué quiere la plata? Sí. Y ese para qué influye mucho también en si el banco nos puede prestar la plata o no, en si el banco va a querer prestarnos la plata o no, porque ahí va a empezar a ver si hay riesgo en esa operación y qué tanto. Entonces, si le decimos que los recursos son para la compra de un bien inmueble, porque queremos comprar una bodega donde vamos a poner a funcionar el negocio y todo, ese bien inmueble va a quedar como garantía. Y entonces el banco va a decir, listo sí, porque tiene una, o bueno, listo sí, no, pero es mucho más probable que diga que sí. No depende otra vez. Isa, pero te iba a hacer una pregunta y me estás adelantando un poquitito la respuesta. Dale. Uno no. Una empresa que va a solicitar un crédito, el crédito que le van a dar es un crédito equivalente a libre inversión siempre, o la empresa tiene otras opciones que sean unos créditos más baratos, con las condiciones más favorables. Entonces, lo primero que uno debería hacer como tarea antes de ir al banco a pedir el crédito es averiguar qué líneas de crédito ofrecen cuáles bancos, porque no todos ofrecen las mismas y hay unas mejores que otras. Entonces, unas líneas que ya hemos mencionado antes también en cafés pasados, muy buenas, son las líneas de redescuento, que el año pasado, precisamente a raíz de eso, hace un año, hoy en nuestro aniversario, estaban que sonaban y sonaban y era el Estado está poniendo recursos vía líneas Bancoldex. Sí, que tú hablaste de los bancos de segundo piso y todo, yo me Sí, acuerdo. sí, sí, sí. Y entonces, esos créditos, que los llamamos créditos de redescuento o de fomento, que son a través de banca comercial, pero que los recursos vienen o de Bancoldex o de Finagro o de otras instituciones de ese estilo, bancos de segundo piso, tienen condiciones mucho más amigables que un cupo rotativo o revolvente que también hace la temporada pasada, empezando nuestros cafés, los hablamos, o que un sobregiro, que es de muy corto plazo y muy costoso, o que un crédito de libre inversión, que son mucho más costosos porque desde el punto de vista de los bancos, y nótese que hoy estoy juiciosísima y estoy también defendiendo a los bancos, eh, pues hay mucho más riesgo con esos productos. Si te dicen de libre inversiones, usted haga con esa plata lo que quiera. Para eso, ahí el banco está corriendo más riesgo que cuando te dice, o tú le dices al banco, mire, es que yo con esa plata voy a comprar un inmueble. Y entonces el banco te dice, listo, entonces vamos a poner ese inmueble como garantía del crédito. Si algo llega a salir mal, el banco tiene ahí una buena garantía en el caso de que se incumpla el pago del crédito. Pero si es de libre inversión, el banco no tiene idea qué hiciste con la plata. ¿Y qué va a salir a perseguir? Pues miremos a ver qué es lo que tiene el deudor para que nos Ah, pague de ahí. Entonces, dime. no, 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 adelante. Entonces, la primera tarea que hay que hacer es averiguar qué líneas de crédito ofrece el banco, porque si uno llega un poco inocentemente al banco, buenas, es que necesito crédito, pues ahí sí, de verdad, el banco nos va a ofrecer el crédito que sea más chévere para el banco, no necesariamente el que sea mejor para uno. Entonces, el banco nos va a decir, listo, le tengo el cupo rotativo que se lo apruebo en ya, tráigame la fotocopia de la cédula, más o menos. Es carísimo, que tú nos explicaste también un café.
porque es tan caro y tan peligroso, además y que es que es carísimo un y que si hueco en en el que lugar uno de se mete y no Ratatouille es vuelva a salir, revolvente, dime. que es un hoyo en el que uno se mete y no sabe cuándo sale del hoyo, o sea, No, no, exacto. Y si es revolvente, es que literalmente te mueres y puedes no haber salido del hoyo. ay, ay, ay. Entonces, es terrible. Entonces, hay que conocer los productos, hay que conocer qué líneas de crédito se ajustan mejor a las necesidades de la empresa para poder llegar al banco y mire, es que yo quiero una línea de crédito Bancoldex de estas que tiene la página de Bancoldex activas y estar dispuesto al papeleo y a la demora. Pero si es a través de otra vía, el banco puede ser un crédito inmobiliario o hipotecario para la compra del inmueble, puede ser un crédito comercial para la compra de maquinaria, que lo puedes negociar también en buenas condiciones, no necesariamente te va a salir con una tasa muy alta ni nada, depende, la tasa al final va a depender de cómo te veas tú como cliente para el banco y cómo se vea la empresa. Entonces, si la empresa se ve todavía muy joven y muy riesgosita y todo, puede que ya le presten a la empresa, pero a una tasa más alta que si somos Ecopetrol, porque es que Ecopetrol es una empresa ya tan grande, tan sólida, que dio utilidades súper chéveres ya este primer trimestre del año y todo, pues a ellos les prestan a unas tasas más bajitas porque el riesgo es más bajo también. Ahí podríamos tener toda una discusión filosófica de si debería ser así, porque en microcrédito, por ejemplo, las tasas son exageradamente altas porque lo perciben como con un riesgo y un costo administrativo muy alto, pero son las personas que más necesitan de verdad el acceso a crédito Sí. para poder funcionar. Y las Creo que esa es la necesitan. idea detrás del Banco de los Pobres, ¿verdad? Sí, esa es la idea detrás del Banco de los La Pobres. que Y está demostrado es que muy son muy cumplida. juiciosos para pagar. Las personas de menos recursos son muy juiciosas para pagar. Y son generalmente además los clientes que caen en los créditos gota a gota y estas cosas que son terribles también. Exactamente. Y una vez más, son muy juiciosos para pagar, pero como o le tienen miedo al banco o el banco no les presta, así sean con sus negocios y sus empresas, terminan cayendo en el crédito extrabancario que es tremendamente costoso. Mm. Entonces, volvemos a lo de antes, cuando la empresa ya tiene historia crediticia, ya tiene varios añitos de constituida y todo, ya puede pensar en acceder a crédito con el banco. Idealmente, una vez más, hacer nosotros la tarea de revisar qué líneas se ajustan mejor para nosotros, si hay activas líneas de Bancolex. Dice María Camila Nechar que sí, que las de Bancolex. Hay algunas que sí, hay algunas que salen con destino específico. Entonces, si es, por ejemplo, para la compra de maquinaria, tienes que destinarlas a la compra de maquinaria. Pero hay otras que salen con destinos como para capital de trabajo. Y capital de trabajo, pues eso es una cosa muchísimo más amplia lo que se puede hacer con esa plática. Entonces, Ujú. cuando ya tenemos historia crediticia como empresa, podríamos pensar en acudir al banco. Ahora, vuelvo a lo que dice Mark Cuban y que mencionabas tú al principio. Sí, pero no, eso toca con cuidado, ¿listo? Sí, es un riesgo Porque importante. hay riesgo. Y es ponerle un poco más de peso. Es decir, yo lo veo y te lo digo para que me des tu opinión, obviamente. Mm. Yo personalmente lo veo como que uno le aumenta un poco o mucho el nivel de dificultad a su empresa, a que su empresa tenga éxito, como que le quita unos punticos de probabilidad de que la empresa sea exitosa porque le está aumentando la carga. Sí, 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 le estás exigiendo más a la empresa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si tú estás tomando crédito o deuda con el que sea, con banco, con un socio, con el que sea, pues esa plata sea invertida de tal forma que te ayude a generar mayores ingresos o a reducir costos, porque si es, por ejemplo, la compra de una maquinaria, puede que no vas a generar más ingreso, pero sí vas a reducir costos, vas a poder producir más rápido y con menos Ah, desperdicio y más eficiente. Entonces, o generas más ingreso o reduces costos, idealmente las dos cosas, obviamente, y eso te va a liberar el flujo de caja necesario para pagar la deuda y que además quede plática pues para los socios y para el funcionamiento de la empresa. Pero otra vez, esto es con la ilusión de, porque listo, si yo compro la máquina con la ilusión de que esto me va a ayudar a bajar costos y resulta que no, o abro un nuevo local con la ilusión de que eso me va a ayudar a crecer en las ventas y resulta que no. Entonces, no solamente no se cumplió la meta del ingreso o de la baja de costos, sino que sí le subimos a la deuda y ese sí ya es un compromiso adquirido. Y entonces nos toca pagarle al banco y mire a ver de dónde va a salir la plata o irnos a negociar con el banco que nos haga una prórroga o nos refinancie o en el peor de los casos ya una reestructuración de la deuda o todavía peor,
un acuerdo de reestructuración bajo una ley 1116 o alguno de los 3 decretos que salieron el año pasado por la pandemia. Entonces, hay más riesgo, toca con cuidado. Pues nada, sí, de ese listado que acabas de hacer, pues nada de eso contribuye a que la empresa funcione bien y tenga éxito, Pues, obviamente. no, claro, toca con cuidado, o sea, tiene que ser un riesgo muy calculado. Y no solamente de, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con la plata? Sino que otra vez es lo primero que pregunta el banco cuando le vamos a pedir crédito, sino que por el otro lado tenemos que pensar qué tan endeudada va a quedar la empresa. Porque si tomamos recursos de deuda y se los metemos a la empresa y le subimos mucho el nivel de endeudamiento, esa empresa, como dices tú, va a tener una carga financiera bárbara con pago de intereses, con el esfuerzo de las cuotas que hay que pagar y todo. Y puede que ahorita no sea mucho. Hay créditos que se los dan a uno dependiendo de quién le preste la plata, con periodo de gracia. Es decir, hay un tiempo en el que no vas a tener que pagar capital, de pronto solo los intereses, pero cuando tengas que empezar a pagar el capital, pueden ser unas cuotas relativamente fuertes. Entonces, si no has manejado bien el endeudamiento, si se endeudó mucho la empresa, y si además de haberse endeudado mucho, las ventas o los ingresos o los costos o los gastos no se comportaron como pensábamos, la situación se puede volver dramática. Y sal del endeudamiento, no es tan fácil. A Bianca, que también hace prácticamente un año volvió a entrar en capítulo 11, no ha podido terminar de negociar el capítulo 11 porque está demasiado endeudada. Mm, Y eso no fue solo por la pandemia, eso venía desde antes. claro. Entonces, no es una negociación fácil con los acreedores. Oye, Isa, dentro de todo esto que tú estás mencionando, obviamente lo mencionas desde una perspectiva muy técnica de financista. Financiera, financista, nunca puedo saber cómo se dice. Pero en todo caso, Financista. lo mencionas, lo explicas desde una perspectiva muy, muy de financista. Pero yo también quisiera saber, hay una parte que es más humana, digamos, que es más de relaciones humanas y de relaciones sociales. Y es que uno, creo yo, es buena idea que a uno lo conozcan en el banco, no porque uno tiene, no, sino que sepan que uno existe, que uno va y saluda de vez en cuando. Bueno, ahora no es tan fácil, pero que sepan que uno va a su banco, es decir, que uno tiene una platica ya, que uno a través de ese banco es que hace los pagos, recibe la plata que le pagan y hace sus pagos, etcétera, etcétera. Yo me imagino que eso también es importante, ¿no? Es una parte humana que es clave allí. Claro, una de las primeras cosas que hay que elegir cuando vamos a tomar crédito con banco es el banco en el que vamos a tomar crédito. Y parte de esa elección, digamos, para empresas grandes, vuelvo por ejemplo al caso de Ecopetrol, pues esa elección puede depender de ustedes todos que quieren prestarme plata, porque más o menos es que todos quieren prestarme plata. Claro, Cuando yo diga que necesito plata, todos saltan a prestarme. ¿Quién me presta la tasa más baja? Entonces uno los mira así como, a ver quién me da más barato y mejor plazo y mejores condiciones y a veces escojo. Pero cuando uno es más chiquito, cuando es una empresa más pequeña, pues uno lo que está es buscando dónde me conocen. Y ese dónde me conocen ahí sí no es la empresa como empresa y el banco como banco, sino lo que dices tú, las personas. Y entonces yo tengo un amigo que trabaja en tal oficina de tal banco, o yo tengo un conocido en tal parte, en el caso mío tengo un exalumno o una exalumna que trabajan en tal lado. Uno muchas veces usa las redes sociales para eso. Yo he visto muchos anuncios así, como necesito a alguien que por favor que trabaje en tal lado y listo, no aparece ahí ¿qué necesitas? Y entonces, no, es que voy a aplicar a un crédito de tal cosa. Entonces, sí, esa relación personal es importante y es una relación de confianza también. Puede que tú, el gerente de la oficina o la gerente, no los conociste, no los conocías nunca, los empiezas a conocer eso porque vas a la oficina y haces trámites allá y cuando vas los saludas y en diciembre les mandas tu anchetica y sus cositas y entonces eso es una cosa por un lado y yo se lo digo así a mis alumnos, agradeciendo de verdad, digamos, esa anchetica de diciembre por un lado es agradeciéndoles por todo lo que nos han ayudado en el año anterior y deseándoles lógicamente una feliz Navidad, etcétera, pero por otro lado es un acuérdate de mí cuando yo venga a claro, pedirte eso es clave. crédito o a pedirte Eso es estas clave otras cosas. y seguramente en función de esa relación personal que uno establece con la directora o la gerente o el gerente, pues también le pueden ayudar a uno a conseguir unas buenas condiciones en el banco, lo pueden a uno aconsejar, asesorar a la hora de ir uno a decir, mire, necesito un crédito, y que le digan, ah, sí, y hay una línea buenísima que, no sé, que le Sí, puede servir. sí, en eso de la asesoría también sirve mucho.
Y es que al final, cuando uno dice voy a negociar con el banco, pues tú no vas a negociar con el edificio, vas a negociar con personas que trabajan en el Ah, banco. Tampoco, no hemos llegado hasta allá, vas a negociar con el algoritmo, ¿no? Vas a negociar con las personas que trabajan ah, allá. Dice Oscar Darío en el chat que además que una empresa en reestructuración la tiene más difícil, sí. Entonces, estos depende, incluyen si la empresa ya está en algún tipo de problema financiero. Conseguir crédito para una empresa que está en problemas financieros es tremendamente difícil, porque tienes un historial de que usted ya incumplió, ya tuvo problemas, sigue en problemas, de pronto está en un sector difícil, prestarle plata es un riesgo altísimo. Y entonces dice Oscar también que Avianca tenía que seguir operando y el crédito de sus proveedores se perdió. Sí, claro, o sea, se pierde la confianza y en que si yo le sigo dando plazo o le presto plata, me va a pagar o no. Y dice ventas adelantadas porque pierde credibilidad, sí, totalmente. Entonces, una vez más, toca cuidar la historia crediticia. Gran problema de Avianca y otra vez, esto viene de antes de la pandemia, es un exceso de endeudamiento muy, muy bárbaro, que con la claro. pandemia obviamente se agravó porque le bajaron los ingresos. Entonces, otra vez, ¿cuál es el gran riesgo de la deuda? Y tal vez por eso la frase de Mark Cuban que decías al principio, si uno toma la deuda, el compromiso ya está adquirido y tienes que pagar unos intereses y demás. Si por alguna razón la meta de ventas no se cumple y va por debajo de lo que pensabas, revientas, no tienes cómo pagar la deuda y seguir adelante con el negocio. Oye, alguien preguntó en el chat qué tan buena idea es endeudarse afuera del Ah, país. sí, Fernando Esteban preguntaba por los créditos en las entidades en el exterior que si son menos costosos, aún asumiendo el riesgo de tasa de cambio. Sí, pero no, depende. Vuelvo otra vez, depende. Porque como lo dices, Fernando Esteban, si nos endeudamos en el exterior, que eso se puede hacer también, esa deuda va a quedar en dólares. Y entonces quedamos expuestos a la tasa de cambio. Y si por alguna razón el peso se devalúa, sube el valor del dólar, pues vamos a automáticamente tener que pagar más por la deuda sin que nosotros hayamos de verdad adquirido más deuda, ¿no? Es porque el dólar subió y entonces ahora me toca pagar más pesos por cada dólar de la deuda que tengo. En términos de tasa de interés, sí pueden ser un poco más bajos. En Estados Unidos, en Europa, las tasas de interés están más bajas que aquí. El tema es que, aparte de la tasa de interés, de verdad quedamos expuestos a la tasa de cambio. Y este año, por lo menos lo que va corrido del año en Colombia, tenemos la moneda más devaluada de América Latina. Y con esto del paro, entonces la perspectiva no es muy buena. Toca tener cuidado. Si uno logra, además, y esto generalmente lo hacen las empresas grandecitas, poner cobertura cambiaria, es decir, utilizar algún tipo de instrumento financiero, que para eso existen varios, y estos ya son finanzas un poco más avanzadas, como futuros o forwards. En Colombia sobre todo se utilizan los forwards para fijar la tasa de cambio, corres menos riesgo que si dejas eso ahí abierto al vaivén de todo. ¿Listo? Pero ese costo, porque eso no es gratuito, hay que incluirlo en el cálculo del costo total del crédito, Sí, claro, sí, habría que incluirlo en el cálculo del costo la total, pero cobertura. por lo menos estás corriendo menos riesgo, no quedas de Claro. verdad expuesto a que si el dólar subió mucho y tú no te habías cubierto, esos son los instrumentos de cobertura de riesgo, pues por lo menos ya vas como a la fija, Mira independientemente que de yo lo estoy que pase. juicioso, no le vamos a meter política a esto, pero por ahí hay un tema político con eso, más o menos, por ahí está caliente. Sí, sí, pero acuérdate que café y finanzas no le Claro, metemos política, es apolítico. le metemos Allá, cafeína, eso sí, bastante, pero y ya galletitas de vamos, vez en cuando y hay ya vamos pringuecito. terminando eso, ya vamos terminando la hora, entonces no sé si quieres Sí, de pronto entonces, redondear. ¿Qué hacemos, rápidamente, hombre? ¿Qué hacemos? Auxilio. auxilio, calma, calma, calmación. Entonces, y redondeando un poco más la idea, entonces, proveedores primero, luego ya podríamos ir al banco y cuando ya somos una empresa más grande, más reconocida y no necesariamente tan grande, podemos acudir a la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores tenemos dos posibilidades: hacer emisión de títulos de deuda, es decir, pedirle prestado a los inversionistas del mercado en general, o hacer emisión de acciones, que es recibir inversionistas del mercado en general como socios en la empresa. O utilizar el mecanismo que tiene, por ejemplo, ahorita la bolsa de crowdfunding, de reunión de recursos, a través de mucha gente,
con la intermediación de la bolsa de valores, que esto sí está más para pequeña y mediana empresa, sobre todo para las medianas y empresas relativamente jóvenes, como decíamos ahorita. Pero si somos una empresa ya del tamaño de Ecopetrol, y eso pues podemos es acudir directamente a bolsa, nos saltamos al banco, eso es lo que hacemos ahí, y lo que sí logramos ahí es conseguir recursos más baratos que si tomáramos deuda con el banco. Entonces, redondeando, como dices tú, primera fuente de financiación para la empresa, sus socios. Porque si es muy joven, muy nuevita, etcétera, muy bebé, los bancos no le prestan plata. Segunda fuente de, bueno, y ahí paralelito podemos ir buscando fondos de capital privado, inversionistas ángeles, estos recursos estatales para determinadas líneas de negocio, etc. Ya cuando vamos creciendo, entonces los proveedores empiezan a confiar en nosotros y a darnos plazo, hay que cuidar esa relación con los proveedores. Y ya con la referencia comercial de los proveedores, acudiríamos al banco con los cuidados que hay que tener con el endeudamiento en general, así sea solo con los proveedores. Ojo, es deuda. Esto implica obligatoriedad de pago, unos compromisos con los acreedores, que es como los llamamos, que tenemos que cumplir independientemente de si la meta de ventas se cumple o no se cumple. Claro. Y ahí es donde está el riesgo alto. Si podemos conseguir los recursos que no tengan además costo financiero, es decir, si yo puedo conseguir a alguien que me preste la plata sin cobrarme intereses o que me dé el plazo para pagar sin cobrarme intereses, que es lo que suele pasar con los proveedores, bienvenido. Me estoy ahorrando eso que decías tú, el pago de los intereses y el esfuerzo financiero adicional para el estado de resultados de la empresa, vía gasto. Pero como no siempre se puede, pues listo, entonces con deuda, hagámosle con mucha precaución, revisando costos, que no sea la tasa más alta de todas, revisando líneas de crédito, que hay unas más chéveres que otras, y teniendo en cuenta que el banco siempre nos va a exigir garantía. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer en garantía de pago de esa deuda? Y cuando ya somos grandes, conocidos, famosos como empresa, pues podemos acudir directamente a la bolsa de valores y reunir ahí los recursos o salir a conseguir recursos en el exterior, vía crédito en el exterior, o atraer nuevos inversionistas como socios a la empresa. Y eso se puede hacer siempre, durante toda la vida de la empresa, desde chiquita, se puede tratar de atraer nuevos inversionistas como socios a la empresa. Muy bien. Bueno, entonces sí hay cómo. Sí, sí hay cómo. Otra fuente de financiación, y rapidita, ahora sí ya les prometo, que se me acaba de acordar en este momento, es la misma utilidad de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Si la empresa ya le empezó a ir bien y todo y está generando utilidades, pues no volver esas utilidades todas dividendo, o como diríamos por allá en la tierrita de mi papá, coja esa plata y la vuelve a cucas. No, ¿listo? Porque esa utilidad que está generando la empresa, si la reinvertimos en la empresa, son recursos que siguen ahí, que no salen, que no se le entregan a los socios y que ayudan a financiar el crecimiento de la empresa. Y en Colombia creo que adolecemos de lo contrario. La empresa empezó a dar utilidades, venga para acá esa utilidad como dividendo y nos metemos todos en la nómina con sueldo de gerente y matamos la empresa rapidito. Si reinvirtiéramos las utilidades, ahí hay recursos importantes para la empresa, de pronto no tendría que endeudarse con nadie y la empresa podría crecer a un ritmo estable, digámoslo así, y eso es otra cosa que toca tener cuidado, no pretender pasar de gatear a correr los 100 metros planos, sino que hay que ir paulatinamente con el crecimiento de la empresa. Muy bien, Isa, pues yo creo que ya me queda claro. ¿Ya te quedó claro? Perfecto. Y creo que a nuestros cafevidentes también.